Buenos días, este es el último vídeo dedicado al estándar WiMAX. En esta ocasión vamos a dar las pinceladas del WiMAX OFDMA. El OFDMA del que vamos a hablar está en el mismo WiMAX 2004, ¿vale? Solamente que es una capa física diferente orientada a un WiMAX que permite gestionar mucho mayor número de usuarios. Vamos a ver por qué. Hasta ahora, en el WiMAX OFDM, la compartición del medio se hacía en el tiempo, ¿vale? Usuarios y estación base compartían el medio en el tiempo. En OFDMA, como su nombre indica, hay acceso en OFDM, es decir, que no solamente compartimos el medio en el tiempo, sino que también lo vamos a compartir en frecuencia. Por lo tanto, ahora el slot, digamos, de compartición no es unidimensional, sino bidimensional, en tiempo y en frecuencia. Entonces, para hacer esa estructura, lo que generamos son una serie, digamos, de términos que nos permiten estructurar o definimos una serie de elementos que nos permiten estructurar esa compartición. Entonces, en el caso de WiMAX OFDMA, vamos a tener también una trama, como en el caso de OFDM, pero ahora la trama va a ser una trama que vamos a definir en tiempo y en frecuencia, ¿vale? En OFDM teníamos una trama que estaba formada por preámbulo y ráfagas. Ahora tenemos una trama que va a estar constituida por lo que denominamos el preámbulo y lo que denominamos zonas, ¿vale? Esas zonas son espacios en tiempo y frecuencia. Esta zona va a estar compuesta por ráfagas, que a su vez tienen dimensión frecuencial y temporal. Y esas zonas, las zonas van a ser de dos tipos. Un tipo de zona se denomina PUSC, que es uso parcial, y otra FUSC, que es uso total, F de full, ¿vale? Cada zona va a estar compuesta por una serie de ráfagas. Cada ráfaga es la parte de la zona que yo le asigno a un usuario. Y cada ráfaga, a su vez, está compuesta por slots, que son, digamos, la unidad mínima de asignación de datos. Y ese slot va a ser bidimensional, en tiempo y en frecuencia, ¿vale? Entonces, ese slot va a estar compuesto por un subcanal, que es la unidad mínima de asignación en frecuencia y que puede estar formado por una o varias subportadoras, y va a estar compuesto por uno o más símbolos, en general entre 1 o 3 símbolos. El símbolo es la unidad más pequeña de datos en tiempo, ¿vale? Entonces, el slot es una zona de portadoras por símbolos. Además, los subcanales los puedo agrupar en grupos de subcanales, que es un grupo de subcanales es un conjunto de subcanales, y los conjuntos de subcanales los puedo agrupar en segmentos. Entonces, en esta estructura, digamos, jerárquica, lo que nos permite es, primero, que los usuarios compartan el medio en tiempo y en frecuencia, con lo cual es más eficiente en la compartición, porque además genero subcanales más pequeños que en el caso de OFDM. Ahora vamos a tener subcanales que tienen entre 2 y 6 portadoras, ¿vale? Entonces a cada usuario yo le asigno un subcanal. Pero además, como tengo la capacidad de agrupar subcanales, de generar grupos de subcanales, yo puedo asignar a un grupo de usuarios un grupo de subcanales y a otro grupo de usuarios otro grupo de subcanales, ¿vale? Y por último, yo puedo dividir, digamos, la zona de mi estación base en segmentos, de tal forma que a cada segmento, que se correspondería con un sector de la estación base, le asigno un grupo de subcanales, ¿vale? Con lo cual, yo ya lo que estoy estableciendo es una infraestructura que permite una asignación mucho más potente de los recursos a los usuarios. Además, en los subcanales en OFDMA, como vemos en esta figura, se reparten más o menos de la misma forma que en OFDM. Aquí vemos que todas las portadoras con el mismo color pertenecen al mismo subcanal. Es decir, que las portadoras que están en un subcanal se pueden repartir, o sea, pueden estar situadas a lo largo de toda la banda. En esta otra transparencia vemos reflejado
la asignación de trama y zonas. O sea, una visión de la trama solamente a nivel de zonas. Entonces, vemos que una trama OFDMA lleva un preámbulo y una cabecera de control, como llevaba la de OFDM, pero a partir de ahí, en vez de tener ráfagas, lo que tiene son zonas. Y esas zonas pueden ser zonas FUSC, Full Usage of Subchannels, que quiere decir que esa zona cada usuario usa todos los subcanales del sistema, y zona PUSC o Partial Usage of Subchannels, donde se usan parte de los subcanales del sistema. Era lo que hablábamos antes de asignarle a unos usuarios no todas las subcanales del sistema, no todas las portadas del sistema, sino solamente un conjunto de ellas, ¿vale? Y de esa forma podemos a determinadas zonas, distintas zonas, usar distintos conjuntos de subportadoras, ¿vale? Y una vez que hemos visto la trama, la división de la trama en zonas, ahora vamos a desplegar qué es lo que hay dentro de cada zona. Y como veis, dentro de cada zona voy a tener el preámbulo, como siempre, pero solamente que ahora yo la zona la veo en tiempo, en el eje horizontal, voy viendo el número de símbolos o FDMA, y en frecuencia. En vertical lo que veo son grupos de subcanales, ¿vale? Entonces, yo tengo un preámbulo, yo tengo una cabecera de control y a continuación tengo una zona que puede ser de uso parcial o de uso total, ¿vale? Entonces, cada zona de uso parcial, como está reflejado en la figura, está compuesta por ráfagas. Y cada ráfaga no es más que aquí como lo pintamos en 2 dimensiones, es un cuadrado que tiene un subconjunto de símbolos o FDM y un grupo de subcanales, ¿vale? Entonces, esa ráfaga, en el fondo, lo que está formada es por muchos slots, porque lo que se define en función de cuál sea la zona, los slots tienen mayor o menor número de subcanales y mayor o menor número de símbolos, ¿vale? Entonces, vamos a definir la unidad básica de datos es el slot, y ese slot está definido en el estándar, cuántos subcanales tiene y cuántos símbolos, para el enlace ascendente, para el descendente y para si la zona es parcial, de uso parcial o de uso total, ¿vale? Entonces esta transparencia me parece muy gráfica porque nos ubica bidimensionalmente en lo que estamos hablando. Y luego la zona de uso total es una distribución de todos los del uso total de subcanales a lo largo de todos los símbolos. Vale. Y en esta otra transparencia se refleja mejor pues, una idea de qué compone un símbolo. Entonces, los slots o FDMA habíamos dicho que era la unidad básica de asignación en tiempo y frecuencia y está formada por un número de símbolos o FDM y un número de subcanales. Bueno, pues en el enlace descendente tenemos 2 tipos de slots, el de zona de uso total, en el que el slot está formado por un subcanal y un símbolo FDM, y el de uso parcial, en el que el slot está formado por un subcanal y 2 símbolos FDM. Y por otra parte, en el enlace ascendente, con uso parcial, el slot está formado por un subcanal y 3 símbolos FDM, ¿vale? De esta forma, veis, me interesaba que vierais esto para que vierais cómo se ve mucho mejor gráficamente esa asignación frecuencial temporal, ¿vale? De los recursos a todos los usuarios. Muy bien, con esto terminamos esta secuencia de vídeos. Espero que os haya gustado y que con estos vídeos y la documentación que os dejaré disponible en el aula virtual podáis profundizar de aquí a la próxima clase donde trataremos todos estos temas. Buenas tardes.